¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué en Argentina, justo en abril, se dedica una semana entera a los pueblos indígenas? Pues no, no es una fecha elegida al azar, para nada. Detrás de esta conmemoración hay una historia que, de hecho, va mucho más allá de las fronteras argentinas y que ha ido cambiando con el tiempo. Así que vamos a meternos de lleno en el origen de la Semana de los Pueblos Indígenas. Y para entender bien de dónde viene todo esto, la clave es hacer un pequeño viaje en el tiempo. Y no solo eso, sino que también tenemos que ampliar el mapa, porque la historia no empieza en Argentina. Es una historia, como veremos, con unas raíces que se extienden por todo el continente americano. Pues sí, como decíamos, el punto de partida de esta conmemoración no lo vamos a encontrar en Argentina. Todo nació de una visión mucho más amplia, una visión continental. Fue un esfuerzo conjunto para tratar de abordar una realidad que, en el fondo, era compartida por toda América. Y aquí está el momento clave, el punto de inflexión. Nos vamos a 1940. ¿Qué pasó ese año? Pues que en México se celebró algo muy importante, el primer Congreso Indigenista Interamericano. Fue un encuentro, la verdad, histórico. Se juntaron delegaciones de un montón de países para debatir, y ojo, por primera vez a este nivel, sobre cuál era la situación real y cuáles eran los derechos de las comunidades originarias. Para seguirle la pista a toda esta historia, lo mejor es quedarnos con tres fechas que son fundamentales. Primero, 1940, que es cuando nace la idea, la chispa inicial. Luego saltamos a 1945, que es cuando todo esto aterriza en Argentina. Y finalmente, 1984, el año en que la conmemoración se convierte en lo que es hoy en día. Vale, ya tenemos el contexto general, esa idea que surge en México. Ahora toca ver cómo ese movimiento cruza el continente y finalmente echa raíces en Argentina, hasta convertirse en un reconocimiento oficial dentro del país. Entonces, ¿cuál fue el resultado práctico de aquel gran congreso en México? Pues se acordó crear una fecha simbólica. Y esa fecha fue el 19 de abril, que se estableció como el Día del Indio Americano. La idea era que fuese una jornada para conmemorar en todo, absolutamente todo el continente. Y no hubo que esperar mucho. Tan solo 5 años después de esa decisión, en 1945, el gobierno argentino da el paso y adopta oficialmente esta conmemoración. Fue una forma de reconocer el papel de los pueblos originarios en la historia y en la propia identidad del país. Pero claro, la historia nunca se detiene. La conmemoración siguió su curso, siguió evolucionando, y lo más interesante es que el siguiente gran cambio no vino, digamos, desde arriba, no fue una decisión del gobierno. Todo lo contrario, vino del impulso de la propia sociedad. Tuvieron que pasar varias décadas. Nos plantamos ya en 1984. En ese momento, diferentes organizaciones, tanto sociales como religiosas, pusieron sobre la mesa una nueva propuesta. Su argumento era bastante lógico, la verdad. Un solo día se quedaba corto. Era casi imposible abarcar la profundidad y la complejidad de este tema en apenas 24 horas. Y la propuesta no era un cambio pequeño. ¿Qué va? Fue un salto enorme. Pasar de conmemorar un único día a dedicarle una semana entera. La idea no era solo tener más tiempo en el calendario, sino algo más importante, amplificar el mensaje, darle más eco y provocar una reflexión mucho más profunda en la sociedad. Y así, de esa propuesta, nació lo que hoy conocemos como la Semana de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada año del 19 al 25 de abril. Fíjate que se mantuvo el día original, el 19, como el punto de partida, pero se expandió todo para crear un espacio mucho mayor con más visibilidad y más oportunidades para el diálogo. Muy bien, ya conocemos toda la historia, cómo hemos llegado hasta aquí, pero vamos a lo importante. ¿Por qué esta semana sigue siendo tan relevante hoy en día? Podríamos pensar que ha perdido fuelle, pero es todo lo contrario. Su importancia no ha hecho más que crecer. Hoy por hoy, el objetivo principal, el corazón de esta semana, es visibilizar, dar a conocer la enorme riqueza de las culturas, de las lenguas originarias, pero también, y esto es fundamental, poner sobre la mesa la lucha por unos derechos que históricamente han sido ignorados o directamente vulnerados. ¿Y de qué se habla en concreto durante estos días? Pues de temas que están de plena actualidad. Por un lado, el derecho a la tierra, que es algo absolutamente clave para la supervivencia, no solo cultural, sino también física. También se habla mucho de la necesidad de una educación que sea de verdad intercultural, que refleje la diversidad del país. Y por supuesto, del respeto a la identidad y de la lucha constante por la igualdad y para que no haya discriminación. Con todo esto, llegamos ya a la reflexión final. En el fondo, esta semana funciona como una especie de puente. Es un puente que conecta el reconocimiento de una historia que es compleja, con sus luces y sus sombras, con la necesidad de construir un futuro que sea más justo para todos.
Al final, la idea no es simplemente marcar unas fechas en el calendario y ya está. Es mucho más que eso. Es una invitación a pasar a la acción. Es una oportunidad para aprender, para fomentar el respeto y, sobre todo, para valorar la diversidad cultural como lo que es, una parte fundamental de nuestra identidad como sociedad. El espíritu de toda esta conmemoración se podría resumir en una idea muy potente, y es que no se trata de quedarse anclado en el pasado, para nada. Se trata de entenderlo, de mirarlo de frente, para poder construir un futuro donde haya más justicia y reconocimiento para absolutamente todos.